Son las 3:20 de la tarde. Con la gente que hace ciudad, con las personas que siempre están motorizando acciones productivas y buenas en pro del bienestar de la colectividad, de las personas que nos rodean. Vamos a conversar con una persona que se ha dedicado al arte de contar cuentos. Él es Don Pío Lara, es un columnista del diario El Carabobeño, es autor de libros Poesía y Cuentos, es docente jubilado y también es un cultor de la Cruz de Mayo. Además, el dato más importante de Don Pío es que es el abuelo de Ricardo y nos va a acompañar esta tarde para hablar de ese arte tan importante, tan emotivo, de tanta estimulación a la imaginación. Definitivamente contar cuentos es narrar historias de forma oral, pero utilizando voz, utilizando gestos, expresiones faciales y muchos recursos como objetos, músicas, pero la intención es entretener, educar y sobre todo, repito, estimular la imaginación. El arte de contar cuentos radica en dar vida a las historias para conectar a través de la narración y crear una experiencia vivida y memorable. Bienvenido, Don Pío Lara, a Por Dos Razones y muchísimas gracias por acompañarnos para narrar su historia. Naguará de invitación. ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchas gracias, amigos de Éxito 93.1, Kenji, Jocelyn, a Mercedes, que me hizo el contacto. Bueno, estamos por aquí entusiasmados con el tema de conversar lo que es esto del arte de contar cuentos. Pero ¿sabían ustedes que el cuento está en todas partes, en la vida? Porque la vida es un cuento, algunos más largos, algunos más cortos, pero definitivamente es un cuento. Qué lindo, y de verdad que sí, la vida es un cuento, pero si es narrada por un cuentacuentos es mejor porque logra transmitir esa emoción, esa conexión tan maravillosa de quien lo sabe hacer. Y queremos hablar de eso, hablar de su experiencia, de su trayectoria, pero sobre todo, Don Pío, de cómo ha cambiado el oficio de contar cuentos a los niños en la actualidad, porque estamos en una era digital donde a muchos niños los han alejado de esa fase tan bonita y abundan las pantallas. Hay más estímulos electrónicos que estímulos kinestésicos. Entonces, ¿cómo ha logrado adaptarse a eso? ¿Cómo ha logrado rescatar el arte de contar cuentos? Bueno, fíjese que eso que usted dice tiene cierta realidad, cierta verdad, pero hay otra verdad y bueno, tiene que ver con el hecho que la familia busca recreación. Y se lo cuento porque a veces cuando estoy en un centro comercial, en una plaza, en algún lugar público, en una actividad pública que invitan por los medios, por las redes sociales, miren, tal día va a estar Pío en tal sitio a tal hora, mire, eso se llena, ¿oyó? ¡Qué bueno, qué bueno! Porque la gente busca el tema de la recreación. Y yo he perfilado mi trabajo exactamente, tal vez por digamos que busqué una manera de atrapar. La mayoría o muchos de los narradores orales, y lo he dicho y como facilitador de talleres de narración lo he comentado, muchos de los narradores orales utilizan un libro cuando van a contar. Y bueno, eso tiene doble cara, el tema del libro en una plaza, en un parque. Primero porque uno puede pensar, ay, qué chévere, si yo muestro el libro, estoy promoviendo el tema de la lectura y la escritura. Pero también sucede que si muestro el libro en la plaza el sábado, el domingo, en una tarde, los chamos van a decir, lo van a decir sin decirlo, Naguará, hasta aquí me sacan un libro, la maestra me muestra un libro todos los días en el colegio, vengo a recrearme y me sacan un libro. Entonces choca un poco la cosa, ¿no?
Yo he procurado guiar mi trabajo acompañándome de un instrumento musical, que es el instrumento típico nuestro, que es el cuatro, y hago muchos cuentos cantados. Procuro que sean cantados y participativos. Me cuesta llegar a un sitio y ponerme yo a hablar como un radio loco, como decían nuestros abuelos, sino que procuro, bueno, que juego con el cuento, canto con el cuento y cuento el cuento. Y además procuro hacerlo aún más breve, lo más breve posible. Trabajo el microrrelato. ¿Qué es un microrrelato? Bueno, te cuento uno que siempre cuento, ¿no? Okay. Que dice así: cada vez que quiero viajar, leo un libro. Ya, ese es el cuento. Y es un cuento maravilloso. Los muchachos se quedan, ajá, pero ¿cómo es eso? Si la maestra en la escuela nos dice que un cuento debe tener el sujeto, el verbo, el predicado, los espacios, los colores, todas las cosas. Bueno, esa es la maestra. Yo procuro contar cuentos para enamorar a los chicos, ¿sí? Que se acerquen a la palabra, que se acerquen a los libros, que se acerquen a compartir, y creo que ahí hay mucha magia del tema. Además, Pío tiene una particularidad, que yo soy de origen campesino. Ya no soy campesino porque hace mucho que salí del campo, pero es mi origen, y entonces yo juego mucho con el elemento del campo, de los animales del campo, y bueno, nuestros muchachos de la ciudad, muy poco hoy en día, cuando mucho un zoológico. Entonces yo juego con esos animales, con esos espacios, y a los muchachos les parece mágico. Y bueno, de verdad que yo celebro haber descubierto a Pío alguna vez por allá en los años 90, cuando hice un diplomado en literatura oral con el maestro Luis Carlos Neves a través del CONAC, y descubrí, bueno, que esto era lo que yo quería hacer. Y nosotros también lo celebramos porque con toda su narrativa ya yo estoy inmersa en esta historia que la ha narrado como un cuento, y a quienes nos escuchan queremos resaltar las bondades de los cuentos, que además son numerosas y muy significativas, don Pío, porque los cuentos estimulan la imaginación y la creatividad, desarrollan el lenguaje y el vocabulario, eso es sumamente importante, además fomentan la atención y la concentración, promueven la empatía, sobre todo la comprensión emocional, transmiten, y esto es muy importante, valores y enseñanzas, y además desarrollan la memoria, porque ¿quién no recuerda esos cuentos de la infancia? Fomentan el gusto por la lectura y ayudan a comprender el mundo. Entonces, definitivamente, lo quiero felicitar, don Pío, por mantener vigente este arte, y además por compartirlo y motorizarlo. Además que su voz definitivamente conecta con lo bonito de un cuento. Entonces, me gustaría saber, para usted, que todavía está totalmente activo en esta historia, en este arte de los cuentacuentos, ¿cuál es el papel que usted considera que juegan hoy en día los juegos, los cuentos tradicionales en la formación emocional y cultural de los más pequeños? Pero yo insisto en cuál es su perspectiva cuando logra enfatizar que la familia busca esa recreación desde lo tradicional, a pesar de todo el mundo digital en el que estamos. Entonces, ¿cómo considera usted que influye estar inmerso en este arte y todavía poseer tanto público y tanta gente que se acerca donde está don Pío Lara? Bueno, mira, hay algo que también yo hago, yo aplico mucho. Decía ahí usted en la presentación que soy maestro jubilado, que soy un docente jubilado. Y yo en la escuela, durante todo mi tiempo de docencia, y todavía pues trabajo en un colegio privado en la actualidad, yo juego con los muchachos en la escuela a decir trabalenguas. Por ejemplo, ahí aquí en Valencia, uno de sus autores más queridos es José Rafael Pocaterra. Pocaterra tiene, entre todas sus cuentos, tiene uno que se llama Panchito Mandefuá. Claro, lo recuerdo.
Y aunque Panchito Mandefua es una historia algo triste, Panchito Mandefua decía un trabalengua que es Archipetaquire Mandefua. Y entonces yo juego con los muchachos en la época ya noviembre, diciembre, cuando ya viene la Navidad, los invito a decir siempre Archipetaquire Mandefua, Archipetaquire Mandefua. Y los niños yo me los encuentro en el patio, como en cualquier lugar del colegio, y me dicen, Pío, Archipetaquire Mandefua. Pero es que además hay otras palabras, por ejemplo, yo soy guaro, ¿verdad?, de nacimiento. Y entonces hace poco leí, hará un año, 2 años, leí un artículo de un paisano donde decía que el náguara se estaba expandiendo por todo el territorio nacional, sí. Y que a veces esa persona que escribía el artículo decía, a veces estoy en tal sitio y alguien dice náguara, y entonces me acerco y le pregunto, ¿tú eres guaro? Y la persona le dice, no, todo el mundo dice náguara. Entonces sí, yo juego hoy en día, tengo ya como un año jugando en el colegio con los chicos a decir un náguara valenciano. Entonces ahora les digo suena? Naguarabal. Y entonces los niños, esas cosas sencillas, como decía nuestro Aquiles, que mañana cumple 105 años, por cierto, esas cosas sencillas atrapan a los niños. Sí, y definitivamente Fíjate conectan. que tengo una tercera palabra aquí para cerrar el tema, es que hay un cuento que yo tengo que se llama Zaparramiñeguito. El Zaparramiñeguito no es más que una niña que está cansada, que todo el mundo cuando llega al colegio, cuando llega al trabajo dice buenos días, pero un buenos días así lo dicen por decirlo, no lo sienten. Entonces yo en los buenos días, en la formación de los buenos días en el colegio, les digo Zaparramiñeguito, y ya hoy ellos me lo responden, y eso significa buenos días, pero desde el corazón, sentido. Qué bonito. Entonces, que estoy trabajando ahí, los valores del compartir, de la empatía, pero que además estamos trabajando el lenguaje. Y a veces me meto en el salón y le digo a los muchachos, vamos a inventar trabalenguas. Y los muchachos creen que están jugando, pero en realidad están aprendiendo. Están trabajando todo lo que es la parte de la imaginación, claro que sí, cómo yo puedo combinar las palabras, cómo yo puedo combinar y que suene agradable además. Entonces, de verdad que un cuentacuentos no puede ser el que sale, se asoma, cuenta y se vuelve a esconder. Tiene que ser un maestro para que la tarea de contar cuentos se convierta en la experiencia más hermosa de los chamos en el mundo. Así es. Muchísimas gracias, don Pío Lara, por acompañarnos y por compartir toda esta experiencia tan maravillosa y además por trabajar en mantener vigente el arte de contar cuentos por más de 35 años. Naguarabal. A don Pío Lara lo pueden conseguir a través de su página de Instagram, @don Pío Lara, y así se conectan con todas sus actividades. Muchísimas gracias por acompañarnos en Por Dos Razones, don Pío. Usted acá será siempre bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación, y como dices ahí a través de el Instagram, @don Pío Lara, pueden encontrar que diariamente estamos colgando cosas, que estamos compartiendo cosas para la familia, para que se lo lleve, para que lo disfrute y también como para que aprendan. Pues para despedirme te digo un tautograma. Okay. Un tautograma es un cuento que todas las palabras deben comenzar por la misma letra. Este tautograma es por la letra A y dice así: Alicia anda alegre. Ayer atrapó al astuto amanecer. Ahora aspira a abrazar al ardiente atardecer. Chao, hasta luego. Chao, don Pío. Son las 3:35 y continuamos en Por Dos Razones.